Muy bien, entonces hoy el anuncio del presidente de la República con el aumento del mínimo no imponible, uno de los compromisos de campaña, uno de los temas sobre los cuales había enorme expectativa. Jerónimo Venegas, Facundo Moyano, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Buenas. ¿Era lo que usted esperaba en cuanto al anuncio del presidente? Sí, en cuanto al anuncio es positivo totalmente, más si tenemos en cuenta que se anunció también el envío de un proyecto al legislativo y donde vamos a poder los legisladores debatir acerca de las diferentes propuestas que tenemos con respecto al impuesto a las ganancias de la cuarta categoría. Ahora, por supuesto, si tomamos la medida concreta de elevar el mínimo a 30.000 pesos, que después en bruto, porque después termina siendo menos, es totalmente insuficiente, ¿no? 30.000 pesos hablábamos hace 6 u 8 meses el año pasado, cuando tenemos en cuenta la inflación interanual enero, la que establecimos en el IPC Congreso, que está en un 30%, y estimamos que va a ser, teniendo en cuenta la inflación de los primeros meses del año, mucho más alta. Hay un tema que muchos nos preguntamos y les preguntamos a ustedes por si lo saben. ¿Qué va a pasar con las escalas? ¿Va a estar incluida dentro del proyecto de ley que el gobierno le mande al Congreso? Bien, sí. Sí, en realidad no tiene demasiado sentido decir lo que no se hizo. Ya sabemos cómo funcionó el gobierno anterior, el autoritarismo con el cual planteó este tema de ganancias, primero al no escuchar, después al definirlo unilateralmente, o sea, al no tener una actualización automática era la propia presidenta la que definía cuándo subía o cuándo no el impuesto a las ganancias. Ahora es un problema de Macri. La realidad es que nosotros estamos realmente con mucha expectativa porque esto lo vamos a debatir. A ver, si no se discuten las alícuotas, las escalas en el Congreso, seguimos sin la solución de fondo. Y repito, más allá de todo lo que no hizo el gobierno anterior y que es un problema claramente heredado, a ver, cualquiera de los 3 candidatos con posibilidades reales sabía cuál era el problema que tenía que enfrentar y lo tiene que resolver. Ahora, si Macri no está dispuesto a resolverlo, realmente va a ser el reclamo direccionado hacia él. Cabe señalar, ¿no?, que Elisa Carrió estableció un mínimo no imponible de 43.000 pesos. También cabe señalar que antes de que esto fuera un problema para los trabajadores, si bien es 1.200.000 afectados, con esta medida del presidente quedan afuera 180.000 trabajadores hasta que se discutan las paritarias. Por eso digo, esto es un paliativo y una medida muy política y es entendible que la haya tomado en esta instancia donde se van a empezar a discutir las paritarias. Pero antes de que esto fuera un problema, decía, la relación era el mínimo vital y móvil 8 veces el mínimo no imponible. Entonces digo, nosotros teniendo en cuenta esto, el mínimo no imponible, más allá de la discusión de las escalas que también se tienen que actualizar, tendría que estar mucho más arriba. Repito, Elisa Carrió dijo que tenía que estar en 43.000 pesos y planteó otra serie de cuestiones como las deducciones de los alquileres, ¿no?, que es un gran problema para el conjunto de los trabajadores. ¿Entienden ustedes, Jerónimo, que todos tenemos la contemplación de que hay problemas heredados y que no se solucionan de un día para otro? Somos contemplativos de esa situación. Ahora, la realidad que en mi caso, primero como gremialista y después como diputado de la oposición, digo, la gente nos votó para ese rol, soy diputado del Frente Renovador, tenemos que señalar las cuestiones que nosotros vemos mal y las posibilidades de solución. Nosotros, digo, y esto lo quiero decir, hay 1.100.000 trabajadores afectados, alcanzados por el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría. Con esta medida quedan 180.000, ¿no?, hasta que se discuten las paritarias. Hay un universo de trabajadores convencionados de 9,5 millones. Hay una población económicamente activa de 17,5 millones, entre los cuales se encuentran cuentapropistas, trabajadores en la economía informal. Entonces digo, hay que ver qué solución le llega a esos trabajadores que no son contemplados por ninguna de estas medidas. Bueno, por ahí algunos sí con la asignación familiar, que es una medida que también destacamos. Esto hay que decirlo, fue muy buena la medida anunciada por el presidente Mauricio Macri. Por supuesto que siempre nos gustaría más, pero bueno, entendemos la dificultad que tiene para resolver. Y después yo quería decir algo con respecto a que esto va a tener un impacto fiscal claramente, ¿no? Claro. O sea, la baja de retenciones a la minería, al agro y demás, y el impuesto a las ganancias. Digo, y recordemos que tanto la jubilación como la asignación universal por hijo están sujetas a la recaudación. Entonces, por lo tanto, hay que ver de qué manera esto no termina impactando en que la jubilación esté a la baja de la inflación. Bien, ¿qué impacto tendrá esto, entienden ustedes, en la negociación paritaria? Porque obviamente el gobierno viene expresando casi directamente su ilusión de tener acuerdos alrededor del 25%. ¿Esto será considerado o no a la hora de la negociación paritaria? El primer
punto para discutir la paritaria, lamentablemente, porque la paritaria es una herramienta para recuperar o ganar poder adquisitivo, es la inflación. O sea, yo puedo saber la rentabilidad que tiene mi actividad, pero realmente nunca voy a poder discutir por debajo de la inflación, porque si no estoy haciendo que mis trabajadores, o los trabajadores que yo represento, mejor dicho, pierdan poder adquisitivo. Por eso es un poco preocupante que todavía no vemos las inversiones que se esperaban. Y esto lo digo pensando en el país, no le echo la culpa al gobierno de Mauricio Macri, como dijo Jerónimo, hace 2 meses que están gobernando, pero realmente, o sea, si se inyecta plata al consumo de los sectores populares, de los trabajadores, que espero que así sea, porque todavía no hemos visto todo lo que esperamos que sea, y no hay inversiones que aumenten la oferta, esto vamos a seguir en este círculo vicioso que creó Kicillof, ¿no? El círculo vicioso de la emisión, porque la emisión, a ver, por sí sola no genera inflación, pero en donde no hay oferta, donde no hay inversiones, esto es un círculo vicioso. Muy bien, Venegas, Moyano, muchísimas gracias. No, al contrario. Insisto, estamos en esta dinámica. Hoy un día importante, efectivamente, con este contexto y el gran desafío, ¿no?, de la lucha contra la inflación.